que esto es una charla de amigos, como lo dice nuestro flyer, charla de amigos que vamos a compartir con Héctor, al que le damos ya la bienvenida. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, Adriana? Bueno, Bien. ¿todo bien? Todo bien, por suerte bien, silenciando el teléfono. No sé qué nos hizo una descarguita. Capaz que era eso, los teléfonos. No, Ahí está, ya estamos, tranquilo. Bueno, vamos a hablar un poco de todo. Desde lo que hoy te toca como rol, como presidente del club, o también empezamos, es un día ideal para hablar de la patria y de alguien que hace patria desde que llegó al mundo. Vamos a contar un poco tu historia. ¿Dónde naciste? ¿Cómo es tu vida? O cómo ha transcurrido tu vida desde que llegaste al mundo. Bueno, nací en Tres Arroyos por una cuestión de que el hospital está en Tres Arroyos, pero soy nacido y criado en San Francisco de Belloc. Me pongo de pie como la señora Mirta Legrand para nombrar a San Francisco de Belloc. Sí, soy nacido y criado allá. Toda mi infancia fue en un pueblo rural. Hoy en la distancia, digo, el privilegio de haber tenido una infancia en un pueblo rural. Y mi secundario fue en Claromecó, así que fue siempre transitar la costa bonaerense. ¿Cómo fue transcurrir un secundario en un lugar que en verano está repleto? En invierno, en esta época del año, ya es más limitada la cantidad de pobladores y quiero creer, no voy a preguntarte la edad, pero cuando vos ibas al secundario, tal vez, no hace tanto, pero hay cambios. Sí, justamente hoy comentábamos eso porque, bueno, vengo de Claromecó. Estoy próximo a cumplir mis 50 años. No parece, te lo digo de corazón. Gracias, muy amable. En realidad cumplo 49 años este año, pero digo, cumplo 49. Falta estás ahí, ¿no? Exacto, digo, pero vas camino a los 50, como dice Cacho. Como dice Cacho, pero quiero decir que ha pasado una vida, obviamente, y en ese momento era muy duro, porque viajábamos todos los días en colectivo a las 6 de la mañana de San Francisco para ir a Claromecó. Sí. Pero no era Claromecó. Nosotros íbamos a Gimnasia, a lo que era el antiguo camping municipal, y era desolado, las distancias parecían otras, ¿no? Y no ¿Vos ibas de San Francisco a estudiar a Claromecó o estabas en Claromecó en el momento de la secundaria? Todos los días viajábamos. En esa época el secundario era 5 años. Sí. Durante 5 años nosotros viajábamos desde San Francisco de Belloc a Claromecó todos los días. Sí. El colectivo pasaba a las 6:30 de la mañana por San Francisco de Belloc, traía profesores, ese colectivo que iban de Tres Arroyos, y de ahí hasta la 1 de la tarde en el colegio y volvíamos en colectivo a San Francisco de Belloc. Ahí conocí a Roxana Greco, por ejemplo. Ajá, mira, ¿fue tu docente? De inglés. Mira. Nombro a Roxana Greco porque es una amiga en común que tenemos con Adriana. Sí, que compartimos actividades en club. Compartimos actividades, entonces era viajar todos los días. Y bueno, en ese momento nosotros, los días que había gimnasia, nos quedábamos a dormir en un hospedaje que nos daba el sindicato de Luz y Fuerza, en una colonia que tiene el sindicato. Qué muy linda la colonia, mirá. Sí, en la colonia muy cerca de la Torre Tanque para la gente que conoce Claromecó. Yendo para el vivero. Yendo para el vivero, pero en ese momento ¿No era había todo, nadie? no, eso no estaba como, eran todos médanos y eran calles desoladas, con una luz en una esquina y otra en la otra, y era muy, muy, muy frío, muy desolado Claromecó en eso. Hoy Claromecó, creo que después de la pandemia, sobre todo más, sí, tiene más gente. Más gente durante todo el año, ¿no? Pero qué grande, el mate llegó ahí. Pero sí. Acá está todo completo, ¿viste? Cuando hablamos de sacrificios, digo, nosotros la pasamos muy bien en esa etapa, pero fue todo un sacrificio para nuestros padres poder mandarnos a estudiar. Yo en una familia clase media trabajadora, somos 6 hermanos. Yo soy el segundo de 6 hermanos, entonces fue todo un esfuerzo por parte de nuestros padres para mandarnos a estudiar, porque el colectivo había que pagarlo, porque eran gastos. Pero muy linda, una infancia maravillosa. ¿Y la adolescencia cómo fue? Divina porque nosotros... En Pueblo Chico es hermosa, creo, ¿no? Yo lo viví con mis hijas, lo veo con mi nieto y en estos tiempos, digo, lo que era en esa época también. Claro, sobre todo que fue muy sana. Yo digo que adolecimos tarde, hoy mirándolo en el tiempo, ¿no? Pero digo, fue muy sana, fue una adolescencia muy inocente,
pero muy acompañados, porque éramos muy amigueros, ¿viste? En el pueblo. Sí. Entonces éramos muchos, entonces esos momentos de rebeldía, medio que los pudimos compartir en grupo, hicimos algunas macanas en grupete, ¿viste? ¿Alguna grave como para sanción? No, esa macana es decir, ¿viste? Que vas a la plaza y aflojás el foco de la lamparita, ¿viste? Que vos decís, bueno, pero digo, y entonces era como, ¿viste? Esa necesidad, fíjate qué rebeldía la nuestra, ¿verdad? Pero digo, pero quiero decirte que nos acompañamos un montón. Hoy en la distancia te digo, sin darnos cuenta nos acompañábamos un montón, porque todo eso que nos pasaba como adolescentes lo compartíamos con el resto. Claro. Entonces tuve amigos que transitaron separación de sus padres en ese proceso y lo compartíamos. Fíjate que yo te estoy diciendo en aquella época, ¿no? Claro. Pero entre juego va, juego viene, nos acompañamos muchos. Entonces fue una adolescencia hermosa. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, después de la adolescencia te viniste a Tres Arroyos, porque ¿qué es lo que te llevó a lo que estás haciendo hoy, que sos, diría, el maquillador ya de las estrellas? No. Sí, porque te vas logrando etapas. Entremos en ese ámbito, ¿no? Yo me vengo a estudiar Desarrollos, como te decía, una familia numerosa, no era en ese momento, no había posibilidad de ir a estudiarse a la universidad. Complicado. Estaba recién el proyecto del Cresta, que tenía otro nombre que ahora no me acuerdo, y yo como adolescente fui presidente del Centro de Estudiantes en Claromecó. Trabajé mucho en el gobierno de Ricci y después en el de Aprile por los estudios universitarios en Tres Arroyos. Yo fui estudiante de la época en la que se reunía en la Cámara Económica para definir lo que hoy es Cresta. ¡Qué lindo! Uno de los pioneros. Sí, de hecho yo que recopilo todo, tengo los recortes del diario de aquella época y yo digo, bueno, siempre fui inquieto, te quiero decir. Sí. Pero bueno, en ese momento entonces me vengo a Tres Arroyos a estudiar el terciario, soy analista en administración de empresas. Enseguida que salí de la carrera conseguí un trabajo en una sociedad anónima que se estaba formando, entonces como que el título me permitió aplicarlo automáticamente. Ajá, mirá vos. Con toda la tecnología de ese momento, con la computadora ya de por medio, y me llega la oportunidad, me vienen a buscar para ser jefe del correo en San Francisco de Belló. Sí. El correo en San Francisco queda acéfalo y por recomendaciones siempre voy a decir lo mismo, Pedro Chedrese, porque lo que son las vueltas a la vida. Pedro Chedrese, un legendario comerciante casi de fundadores del pueblo, porque Casa Chedrese es de 1929, y de 1930, perdón, y el pueblo es de 1929, me recomienda. Entonces aparece un hombre, traje corbata, mi trabajo, y me dice, vengo a buscarte para que seas jefe del correo. Yo digo, yo a San Francisco no vuelvo más, tengo una computadora en ese momento. Sí. Pero bueno, finalmente me convencen, acepto, y entonces empiezo a trabajar en el correo argentino. Vuelvo a San Francisco como jefe del correo argentino. Estuve muy poquito tiempo porque el correo en San Francisco se cierra y vengo a Tres Arroyos. Y acá viene la cuestión. Sí. Yo en Tres Arroyos empiezo a trabajar, yo venía trabajando y militando en política con Chani Zapac, que era nuestra referente en la zona de Orense. Sí, toda esa zona. Entonces yo hice toda mi juventud política, la hice con el peronismo y Chani Zapac en ese momento. Uh-huh. Y a través de Chani Zapac, ya estando viviendo en Tres Arroyos con el correo argentino, conozco a un asesor que tenía Chani en la política, que era el señor Juan Carlos Caruso. Claro, es verdad. Entonces, conozco a Juan a través de la política y entre charla va, charla viene, yo me siento decepcionado por la política. De repente siento que ¿a quién no le pasa, Entonces siento que todo lo que había trabajado yo, mis ideales, no era lo que vos pensabas. No, entonces me decepciono y me alejo de todo. Uh-huh. Entonces Juan, yo estaba en un momento de no encontrar, me dice, Juan, tenés que empezar teatro, tenés que relacionarte con el arte. Todo esto que te pasa en el arte lo vas a sacar. Y lo sanás. Vas a sanar, vas a encontrar tu espacio. Dice, vas a poder proyectarte, entonces vas a trabajar en el correo, pero... Sí. Bueno, entonces comienzo entonces yo le digo a Juan Carlos, bueno, Juan no estaba en actividad en ese momento, año 2006. Y él me contaba que había tenido mucha actividad en lo cultural. Le digo, bueno, Juan, pero volvé vos y yo voy con vos, hacemos algo. Claro. Y ese es el regreso de Juan Carlos Caruso al Club Español, en el 2006. ¿Y ahí ya te empezaste a vincular vos al club? Ahí me empiezo a vincular yo al club como socio y como alumno de comedia musical. Hacemos la primer comedia musical en el 2007, que fue Sueño de Amor, uh-huh, protagonizada por Martín Rodríguez Blanco y por Andrea Tolosa. Ahí conozco a Martín Rodríguez Blanco. Y en esa primer comedia musical viene una maquilladora profesional.
Ajá. Hacemos una vaquita y entre todos pagamos ese maquillaje. Para la segunda función, para la repetición de la velada, ya no teníamos fondos para maquillar. Entonces dijimos, maquillémonos entre nosotros. Contribución, sí. Claro, entre todos. Y ahí fue mi primer acercamiento al mundo del maquillaje y me fascinó. Yo digo, no, pero esto es todo un tema. Nos quedamos ahí. Sí. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Hacemos un altito, tomamos un mate? Lo que tengas en mente vos. No sé qué te gusta. A mí me gusta que mis invitados elijan alguna canción. Vos sabés, mirá. Algo que te pueda, que te movilice, que te mueva recuerdos. No sé, elegilo. Mercedes Sosa. Sí. Mercedes Sosa es mi mamá mirando Cosquín y yo sentado al lado sin entender lo que era Cosquín. Uh-huh. Y después, con la vuelta a la vida, me relacioné con el folclore y pude ver a Mercedes en vivo en el escenario mayor de Cosquín. Qué bárbaro. ¿Como Pájaros en el Aire te gusta? Me encanta. Bueno, vamos al tema y seguimos charlando con él, Héctor Somovilla, que hoy dijimos, vamos a aprovechar, es Día Patrio. Mirá vos, él mismo nos va llevando a repasar también historias que tienen que ver con su vida y con la de la ciudad y también con la música. Y ella también, protagonista de tantas cosas. Estas charlas con los amigos que vienen a contar sus historias me encanta, y especialmente con Héctor, que ni sabía cuántos hermanos, cuánta historia, ¿no? Nos quedamos en el borde mientras escuchamos a Mercedes Sosa